Primero hablamos de Samgar y su vara de boyero. No necesitamos muchas cosas, no necesitamos armas sofisticadas, sino solamente un arma ungida, destinada a la voluntad de Dios. Así que hablamos o enseñé acerca de que no tenemos que buscar necesariamente muchas cosas para salir victoriosos. Es solo saber que lo que tenemos viene de Dios y con eso lo vamos a lograr. La segunda semana hablamos acerca del lisiado del templo, del cojo del templo, y cómo él de alguna manera estaba esperando o esperó por años su solución paliativa acerca en el dinero, y Pedro y Juan le dijeron: no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Y nos enseñaron que no necesitamos muchos recursos financieros, sino que necesitamos la fe. La Biblia dice que la fe es más preciosa que el oro, porque la fe nunca se acaba, es un recurso ilimitado, a diferencia del oro y la plata. Tercero, hablamos de las flechas de Joás. Y como el Señor, Joás fue a buscar una dirección. Dios le dio un acto profético para que entendiera y comprendiera su victoria, pero a Joás le faltó perseverancia, insistencia, permanencia de tomar las flechas y seguirlas golpeando. Así que debemos de seguir golpeando, aunque el Señor ha dado una palabra profética en su palabra. Nosotros tenemos que seguir creyendo hasta que esté consumada la victoria absoluta y completa. Y hoy vamos a hablar de otro caso que se llama de la parálisis y la excusa a la actividad. Muy bien, así que vamos a leer capítulo 5 de Juan y voy a hacerles una introducción acerca de los milagros. Es interesante porque Juan no llama a los milagros milagros. De los 8 milagros que aparecen en el Evangelio según San Juan, le llama señales, a diferencia de los otros evangelistas. Así que es interesante por qué Juan le llama señales, y lo que yo creo en el contexto que podemos entender es que Juan no solamente nos se limita a decir qué es lo que pasó en lo sobrenatural delante de Dios, sino que nos da un contexto del estado de la persona que recibió el milagro antes y después. Es un señalamiento acerca de quién es Jesús, lo que hace y cómo lo hace. Los demás lo hicieron, pero Juan se toma una estructura un poco diferente y nos da detalles que tenemos que ir analizando en el estudio de las Escrituras. Los demás evangelistas se limitan a hablar acerca de los señales o milagros que Jesús hizo en Galilea, pero Juan nos habla específicamente de los que hizo en Galilea. Así que nos da un poco más de información para saber lo que Jesús estaba haciendo en la persona, no solo en el milagro, sino el efecto en la persona que trasciende del acto para seguir siendo una parte integral de la vida de la persona. Por ejemplo, la transformación del vino nos habla de la tristeza y de la preocupación a la alegría. La curación del hijo del noble nos habla de la enfermedad a la salud. El paralítico de Betesda nos habla, que es de lo que vamos a hablar hoy, de la parálisis a la energía. La alimentación de los 5,000 nos habla del hambre a la satisfacción. La tempestad del mar nos habla de la tormenta a la calma. La vista del ciego de las tinieblas a la luz. La resurrección de Lázaro de la muerte a la vida. Y la pesca milagrosa de la frustración y el fracaso al éxito. Así que Juan nos lleva no solamente al milagro propiamente dicho, a la manifestación gloriosa de Jesús en una necesidad, sino que nos habla del entorno del milagro. Así que eso es muy importante, porque hoy vamos a ver el entorno y las consecuencias que Jesús trajo sobre la vida y los beneficios sobre esta persona. Juan capítulo 5, versículo del 1 al 9. Es interesante porque este milagro no aparece en los otros evangelios, solo Juan lo describe, así que esto es muy importante. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. En Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, hay un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En ellos yacían muchos enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía al estanque de vez en cuando y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviera. Si ustedes lo ven ahí en el texto que leímos, está entre paréntesis, y ahora les voy a explicar por qué. Allí había un hombre que yacía 38 años que estaba enfermo.
Cuando Jesús lo vio acostado, quiere decir que su parálisis lo postró literalmente, horizontalmente, y se enteró que llevaba ya mucho tiempo así, y le dijo: ¿quieres ser sano? Y el enfermo le respondió: Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el agua se agita, y en lo que llego otro baja antes que yo. Salado el hombre, ¿verdad? Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y vete. Y al instante aquel hombre quedó sano y tomó su lecho y se fue. Pero aquel día era un día de reposo. Después de estas cosas hubo un día de fiesta. ¿Después de cuáles cosas? Pues muy sencillo, del capítulo 4. Si es el 5, es lo que sucedió después del 4. Y lo último que vemos fue que Jesús hace una sanidad del hijo del noble y lo sana. Ahí usted lo puede leer en el capítulo 4. Pero dice que era una fiesta a los judíos. No dice cuál fiesta, pero la mayoría de los eruditos entienden que era la fiesta de la Pascua. Y esto nos habla mucho. Es una gran revelación acerca de lo que Jesús va a hacer en este paralítico, en esta persona enferma. El lugar, Jerusalén. El lugar es un lugar específico, Jerusalén, y tiene que ver mucho con la celebración de la Pascua, porque está en el lugar donde había que subir para celebrar la Pascua. Y el lugar, un lugar que se llama Betesda, que se llama Casa de la Misericordia. Y esto también tiene que ver mucho con lo que Jesús va a hacer en ese lugar. Ahora, cuando usted lea en la Biblia el prefijo Bet, se refiere a casa, ¿ok? Así que tenemos a Betesda, casa de misericordia, tenemos a Bet-Satá, casa del olivo, y a Betel, casa de Dios. Así que cuando usted lea ese prefijo en la Biblia, significa casa o habitación. Así que el lugar es Jerusalén, después hay un zoom, y ahí en Jerusalén hay un lugar que se llama Betesda, y este lugar se llama casa de misericordia. En el lugar hay 5 pórticos, 5 lobbies, diríamos ahora, donde se refugiaba mucha gente. Es más o menos, piense en los pasillos de la Como o en un lobby de un hotel. Así era este lugar con un estanque. Era un lugar muy amplio, la gente se podía refugiar ahí, y de las inclemencias del clima, de las diferentes etapas del año. Así que era un lugar como un hospital donde la gente podía refugiarse. ¿Quiénes estaban ahí? O sea, Juan se toma un detalle de describirnos quiénes estaban ahí. Dice que habían ciegos, cojos, enfermos, paralíticos. No era un lugar agradable, era más o menos un hospital. Lo que pasa en un hospital muy extraño. Y podemos notar que era una población dolida, afligida, sin esperanza o con muy poca. Refugiados todos y unidos por una sola necesidad. Se habla de enfermos y nos describen de enfermos en general, y supongo yo que de alguna manera están incluidos estos enfermos físicos, estaban de alguna manera enfermos también emocionalmente, estaban enfermos, confundidos, rechazados, abandonados, con desaliento, con confusión, con enojo, con frustración de estar ahí. Por ejemplo, en el caso de esta persona, 38 años, con la más mínima de las esperanzas. Posiblemente su esperanza ya había desaparecido, sabiendo que en 38 años el pobre hombre no la había podido pegar. Ahora dice que estaban ahí con una razón. No solamente es interesante, los unía una necesidad, sino que los unía una solución, buscando todos una solución. Así que dice que creían, los expertos, los eruditos creen que era una creencia, que era un mito, pero realmente no existe en la historia, aunque sea bíblica o extrabíblica, que dijeran que eso realmente sucedía en este pozo. Los manuscritos más antiguos no tienen este pasaje cuando usted lo lee en las Escrituras. Ahora, no es que la Biblia es imperfecta, nos da un elemento adicional, pero por eso está entre paréntesis. Porque lo que creían es que de vez en cuando un ángel llegaba, movía el agua y, como diríamos los ticos, calda al último. Y el primero que se metía suena como algo muy injusto, ¿verdad? Como algo muy cruel.
porque se sabía que habían personas que no lo iban a lograr, pero ellos creían eso. Ellos estaban ahí, ellos estaban esperando que, y no decía cuándo, si en enero o febrero, sino cuando se le ocurriera al hacer algo así. Entonces, las leyendas y las esperanzas fundadas en leyendas son muy difíciles. Por eso la gente se frustra, por eso nosotros tenemos que predicar y enseñar las escrituras para que la gente tenga una fe sólida en una esperanza que se cumple por la voluntad de Dios. Así que entonces ahí estaban esperando que el ángel pasara de vez en cuando. Lo que pasa es que ese día iba a aparecer el ángel del Señor. Así se le llama también en las escrituras a Jesucristo. ¿Ok? Y este hombre iba a tener un encuentro con Jesús. No se dio cuenta que era Jesús hasta después, pero sabía que había recibido un beneficio. Dice que había allí un hombre que yacía 38 años que estaba enfermo. 38 años postrado, acostado. Era lamentable su situación. A diferencia de este hombre, podemos notar del caso que estudiamos anteriormente del paralítico de la puerta de la Hermosa, en que Pedro y Juan los levantan de ahí y le dicen: no tengo oro ni plata. Al menos este parece que tenía una familia o amigos que lo llevaban y lo traían regularmente, pero este era un hombre solo, porque dijo: no tengo quien me lleve al lugar ahí cuando se mueve el agua. Así que podríamos decir que era de alguna manera un hombre solo, no solo con una incapacidad física que lo mantenía enfermo, sino que además su imposibilidad física le impedía además ser sano. Porque vean qué interesante, cuando usted y yo tenemos algún grado de enfermedad, al menos podemos caminar e ir donde un médico para que nos cure, pero este hombre no podía hacer nada. Estaba enfermo, pero su enfermedad además le impedía llegar a su medicina. Lo único que podía estar, pongan mucha atención, era su esperanza de estar en la casa de la misericordia. Al menos sabía que había ahí una esperanza. Y es la razón por la cual todos venimos a la iglesia. La iglesia también se llama Betesda, casa de la misericordia. Debe ser un lugar donde venimos a encontrar misericordia y no juicio, ni agresión, ni insultos, ni división, ni contiendas. La casa de Dios debe ser un lugar donde nosotros venimos y encontramos amor y misericordia. Por eso cada uno de nosotros debe ser parte de reflejar esa condición. De alguna manera también la iglesia se llama Betesda. El lugar donde yo encuentro misericordia de los hombres e encuentro misericordia de Dios. Y como este hombre, aunque no sabía cómo se iba a manifestar su misericordia, lo mejor que podía era estar ahí. Yo quiero decirle que algunos de ustedes, sus situaciones no han cambiado mucho, aunque estoy seguro que ha cambiado una situación que es la fundamental. Usted ya es salvo y para eso vino, y hay esperanza también cuando volvamos a la casa. Pero el mejor lugar para estar es estar reunidos con la familia de la fe. Lo mejor que podemos hacer es estar en el lugar donde hay esperanza, consuelo y donde todos tenemos una visión en conjunto para buscar una solución. Así que 38 años de estar ahí enfermo. Había un hombre entre todos, entre los ciegos, entre los cojos, entre los paralíticos, que tendría un encuentro diferente. Ahora es interesante porque este hombre, como lo dije anteriormente, aún hace 30 años, o hace 15 años, o hace 10 años se pudo haber ido. Pudo haber dicho: no, este no es un lugar para mí. Ya son 5 años y nada ha pasado. Ya son 10 años y nada ha pasado. Pero él sabía que había al menos una oportunidad entre todas de poder llegar. Se había dado cuenta y estaba frustrado porque cada vez que algo pasaba iba a tratar de moverse, alguien llegaba primero, posiblemente gente que tenía mucho más capacidad física de acercarse, pero no se fue. Siguió golpeando las flechas de alguna manera, siguió insistiendo, permaneció en el lugar donde podía, al menos había una esperanza de buscar una solución, y fue humilde y reconoció que aunque era un lugar que no era muy lindo, había que estar ahí.
A veces entendemos que la gente entiende muy mal lo que sucede en la iglesia. La gente espera llegar a las iglesias y encontrar gente perfecta. Y quiero tenerle una mala noticia. Si usted anda buscando una iglesia perfecta, no la va a encontrar nunca. Porque la iglesia es como Bethesda, es la casa de la misericordia donde venimos los enfermos a buscar una sanidad y encontrarnos con Jesús. Y no todos se sanan al mismo tiempo. Hay unos que avanzan más, otros que avanzan menos, pero todos estamos pulseándola en el pórtico donde podemos encontrar refugio. Si se hubiera rehusado a estar ahí, aunque fuera en algún grado de humillación, nunca se hubiera encontrado con Jesús. Reconoció que tenía una necesidad y la buscó, aunque limitado la buscó. Trató de hacerlo por sus propios medios, pero la buscó. Lo menos que podemos hacer es claudicar en nuestra lucha por encontrar la solución de nuestra parálisis, de nuestra ceguera, de nuestra sordera espiritual y por qué no física. Realmente, si reconocemos que tenemos una necesidad, la vamos a buscar. Así que su esfuerzo era estéril. Cada vez que trataba de hacer algo, alguien le ganaba. Y esto tiene que ver también con los modelos de salvación. Porque por años, por siglos, nos han enseñado por milenios de que la salvación es fruto de un esfuerzo humano. Pero este hombre, no importa cuánto esfuerzo humano, no iba a encontrar su sanidad. Necesitaba de un acto de gracia y misericordia que no estaba en sus manos, sino que estaba solo en su fe, en su creencia. Así que por años su sistema de salvación por obras, tratando de él lograrlo por sus propios esfuerzos, iba a ser absolutamente infructuoso al final del camino. Su repetido fracaso lo hace más receptivo a la misericordia de Dios. Por eso, cuando muchas veces parece que nos va muy bien en la vida y nosotros le predicamos a la gente el evangelio de Jesucristo, dice: yo no tengo necesidad, a mí me va muy bien. Posiblemente debo estar muy bien con Dios, porque mire cómo me veo. Los que tienen necesidad son aquellos que no han llegado al pozo y nunca van a encontrar solución cuando usted reconoce o no reconoce que tiene una necesidad. Así que dice que el Señor llegó a este lugar y lo vio. Conocía que por 38 años había estado ahí. Miren, el Señor conoce nuestras necesidades. ¿Usted cree que el Señor no lo conoce? El Jesús entró ahí y vio a muchos, pero conoció el corazón de alguien. Quería tener un encuentro con este hombre. Este hombre no le tuvo que contar realmente cómo era su situación, porque Jesús la conocía. Jesús conoce lo que hay en nuestro corazón, nuestras enfermedades espirituales y emocionales y físicas, y quiere darnos una solución. Pero nosotros tenemos que estar dispuestos a responder a su pregunta de la manera correcta. Ahora, Jesús le hace una pregunta que parece extraña, a veces insultante. Piense que está 38 años este hombre tendido en ese lugar. No es una cama ortopédica. Imagínese qué tipo de lugar podría ser donde él estuviera ahí por 38 años. Un lugar prácticamente deprimente. Y le pregunta: ¿quieres quedar sano? Y lo que voy a decir lo digo con respeto. Y se hubiera vuelto y le dice: no, lo que quiero es un chop suey. Parece absurda o insultante la pregunta, pero Jesús tenía una razón para hacerla. Porque entienda que la pregunta que Jesús le hizo no tenía que ver con su condición física, tenía que ver con su condición espiritual. No tenía que ver con su condición física, porque la física era evidente, pero la enfermedad de adentro era más dañina que la de afuera. Por eso muchos de nosotros venimos a la iglesia a buscar soluciones externas, y cuando les damos soluciones internas no las entienden, no las comprenden. Cuando usted va a un psicólogo, a un consejero, aquí tenemos muchos y muy buenos, la pregunta es: ¿usted realmente a qué viene? ¿Viene a oír lo que quiere oír o viene a escuchar una dirección, una solución verdadera?
Porque algunos manipulan y controlan con sus enfermedades. Conozco una persona que cada vez que iba al médico, yo sabía que nunca cumpliría la receta. El doctor le decía, se va a tomar esta pastilla 3 veces al día. Iba a la farmacia, se compraba otro y se tomaba las otras y diferente. Era algo casi atadura. Así que tenemos que saber que cuando se nos hace una pregunta es porque hay una razón. Lo vemos aquí todas las semanas. La gente pretende creer o querer ser sana, pero realmente no lo está esperando. Anda buscando las pomaditas por encima. ¿Por qué esta pregunta? Tenemos que ir al capítulo 5 de Juan 14. Creo que no lo puse aquí en la pantalla, pero yo lo voy a leer. Después Jesús se lo encontró aquí al paralítico en el templo y le dijo, póngame mucha atención. Como puedes ver, has sido sano. Así que no peques más para que no te sobrevenga algo peor. O sea, que había algo peor. Como te diste cuenta porque andaba brincando y paseando con la camilla al hombro, fuiste sano. Pero no peques más porque te puede venir algo peor. Así que podemos teológicamente buscar 2 respuestas a esto. Número 1, que estaba enfermo y su parálisis física era producto de un pecado que lo dejó así. Puede ser una opción. O 2, que si volvía a pecar a la manera en que vivía antes, en su manera o condición pecaminosa, le vendría algo peor. Solo hay 2 opciones, no hay 3. Así que cuando escuchamos la pregunta, tiene razón, tiene consistencia, tiene un porqué. Quiere ser sano. ¿Quieres ser sano para volver a vivir como antes vivías o quieres ser sano para tener una vida nueva? Eso es lo que le estaba preguntando. ¿Quieres realmente levantarte de esa parálisis para ser alguien activo, proactivo, dinámico? ¿O quieres solo levantarte para volver al mismo lugar donde te trajo la parálisis? Porque algunos venimos solo para que se nos sane la heridita, pero no queremos ser transformados. El pecado puede producir enfermedades, por si no sabían. El SIDA, la hepatitis B, el papiloma humano, bacterias, hongos, virus, parásitos y en fin un montón de enfermedades que son producto del pecado. Así que también algunos están enfermos físicamente porque se enfermaron emocionalmente y tienen reacciones psicosomáticas. El pecado destruye al hombre y hasta físicamente. Tengo un amigo muy querido que tiene un hermano que es indigente. Lo que decimos los chicos de buena familia es que a veces pensamos que los indigentes solo vienen de precarios, de una buena familia. Así que se lo encontró con el tiempo, a veces lo ve, a veces no, ya lo ubicó por donde es que cuida carros. Y le dijo, venga mi hermanillo, ¿cómo está? Yo quiero invitarlo a comer. Y ya lo invitó a comer y le dice, mi hermanillo, vuelva a la casa, mi mamá lo está esperando, salga de este lugar. Y miren su respuesta. Es su respuesta, no sé si está mala o buena, pero es su respuesta, porque cada uno da la respuesta que ha decidido dar. Le dice, vea mi hermanillo, no se preocupe por mí. Vea, usted tiene ese carro, le dice. ¿Cuánto debe ese carro? Le dice, tanto. Usted tiene que bretear como un animal para pagarlo. Tiene que pagar marchamo, gasolina, seguro, problemas. Yo ando a pie. Usted tiene casa. ¿Sí? ¿Cuánto paga por la casa? Impuestos municipales, el agua, la luz, el teléfono, el internet, Yo no pago nada. Espere. Le dice, ¿usted paga impuestos? Y le dice, sí, le dice, ¿y yo no? Yo cuido carros en las noches y me gano entre 25, 30 o 40 mil colones al día. Así renuncio yo aquí, ¿va? Y le dice, y entonces después de eso,
Voy, pago 2,000 colones de una habitación donde me dejan dormir y bañarme. Me tomo un desayuno así y me compro las piedras del día y vuelvo a empezar. No se preocupe por mí, preocúpese por usted. ¿Quiere ser sano? No. Ahora, desde lejos suena maravilloso. Pero ¿y los años? ¿La factura? Así que la pregunta estaba dirigida si quería realmente sanarse físicamente, pero su problema era un problema interno. Romanos capítulo 12, versículo 2 dice: no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie la manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato y lo que es perfecto. Cambien la forma en que piensan, en que construyen sus ideas, la forma en que planean su futuro, pero de acuerdo a las Escrituras. La verdad es que lo que Jesús estaba enseñando es que la salud espiritual es la mejor de toda la salud. Y el resto se manifiesta. Nuestra incapacidad de sanarnos por nosotros mismos nos habla que tenemos que salir a buscar una sanidad absoluta y completa en el Señor. ¿Quieres ser sano? Y miren la respuesta, versículo 7. Ahora, usted diría que si a mí yo estoy así y me preguntan, ¿quieres ser sano? Yo le digo, pues claro muchacho, ¿a qué horas me sana? No. Miren, ¿quieres ser sano? Versículo 7, le respondió: Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el agua se agita y en lo que llego otro baja antes que yo. Y la pregunta sería: ¿y quién le preguntó la razón por la cual usted no se sana? Le estoy preguntando que si quiere ser sano. La lógica sería: sí quiero, pero lo que hizo fue, miren, una explicación por qué no había sido sanado. Y nadie le preguntó que le explicara. Porque cuando nosotros somos confrontados con nuestra situación y nuestro pecado, siempre empezamos a dar excusas y justificarnos por qué no hemos hecho esto o por qué no hemos hecho lo otro. Nos excusamos, nos metemos en escudos de alguna manera verdaderos, pero nos escudamos ahí para no reaccionar a la pregunta correcta. Siempre tenemos excusas. Alguien era el culpable de su situación. Su familia, sus papás, su esposa, su esposo. Alguien más tenía que ser el culpable. No tengo nadie que lo haga. Vea, Señor, no lo conozco a usted, pero estoy enfermo porque alguien no ha hecho algo por mí. Porque hay que culpar a alguien, así que no asumo responsabilidades. Posiblemente cuando vemos que Jesús le dijo que no pecara más, sí había una responsabilidad de él en su camino. Ahora, si no entendemos que tenemos que ser responsables por nuestros propios actos, posiblemente la sanidad nos va a ser muy difícil. Porque el primer momento y empieza la sanidad de nosotros cuando reconocemos nuestra enfermedad, sin culpar a los demás. Es culpa del pastor porque no me viene a visitar a la casa. Te voy a explicar por qué sigo aquí, es lo que está respondiendo a él, y por qué seguirá así por años. Porque no hay nadie que me ayude. En esta pobre condición, pobre de mí. O sea que este hombre tenía una parálisis mental, una atrofia física, espiritual, una incapacidad de encontrarse con él mismo y con su responsabilidad. Hablando del tema del año 2018, les voy a decir que respondió. Llegó al 31 de diciembre y no alcanzó sus metas y no salió de su parálisis. Y entonces dijo: Señor, igual que el otro año, igual que los últimos 38 años, nadie me ayudó, nadie vino, nadie estuvo conmigo, no apareció el novio que necesitaba o el esposo que necesitaba, nadie vino a sacarme de donde yo estaba, y entonces no logré las metas en el año 2018 porque alguien no apareció. No había quien me llevara al agua. Te voy a explicar por qué voy a pasar 38 años exactamente en el mismo lugar.
Otros habían salido caminando si era cierto el cuento. Pero a nadie se le había preguntado si quería ser sano y a él se le preguntó. ¿Cómo llegó su sanidad? Su sanidad llegó por tener un encuentro sobrenatural con Jesús. Y lo único que se le dijo a Jesús, Jesús no le dijo, sé sano. Conociendo la razón de su respuesta y su parálisis emocional y espiritual, lo que le dio fue una orden para que se activara su condición. A otro le dijo, sé sano. Por ejemplo, al ciego de Bartimeo le preguntó, ¿qué quieres que haga por ti? También se lo preguntó. Porque Bartimeo le había clamado, Señor, ten misericordia de mí. Ahora, ¿qué significa tener misericordia? Le dijo Jesús, porque puede ser que estuviera pidiendo algunas cosas que no fueran necesariamente su sanidad. Así que Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y vete, muévete, levántese de ahí, deje de estar pensando y culpando a los demás, deje de estar viendo su entorno y comience a ver que usted puede levantarse de ahí cuando usted cree en la orden que Jesús le está dando para que se levante. Pero queremos muchas cosas. Toma una decisión de acuerdo a la palabra que te estoy dando, le está diciendo Jesús en el fondo, y activa tus propios medios basado en la fe, en la orden que te estoy diciendo. Toma tu lecho y levántate de ahí y jale de aquí, chavalo, que este no es su lugar. Una orden, una obediencia, un encuentro con Jesús, con su gracia salvadora. No sé a qué vienes a la iglesia. No sé que vas a un estudio bíblico. No sé cómo es tu parálisis y en qué consiste. Pero puedes estar seguro que si tienes un encuentro con Jesús y recibes una palabra como la que recibió Joás acerca de lo que tenía que hacer, te vas a levantar este año de tu parálisis. No importa cuántos años tengas de estar ahí, cuando el Señor da una orden es porque podemos ejecutarla. Y no vas a terminar el 2018 como terminaste el 2017. Ahora es interesante porque siempre tenemos excusas, siempre estamos culpando a los demás, siempre estamos, mire, vean, Satanás no necesita que nadie lo defienda, pero qué montón de cosas es culpable que él no hace nada. Debe estar llorando en algún lugar. Porque todo es culpa del diablo. Todo es culpa del diablo. Eso es una forma de evadir nuestras responsabilidades. Es cierto que hemos sido dañados muchos de nosotros por el pasado y por cosas que sucedieron, pero no podemos seguir dando excusas. ¿Quieres ser sano? Es que te voy a contar por qué no soy sano todavía y posiblemente seguiré enfermo por muchos años más. Te voy a contar mi historia. ¿Y quién le preguntó si quería conocer su historia? Quiero conocer su futuro. Y es lo que Jesús le estaba diciendo. Debemos de romper esquemas estructurales de orgullo y religiosidad. Dice la palabra de Dios que era día de reposo. Así que se supone que eso no podía suceder. Ni Jesús tenía una mala costumbre de sanar los días de reposo. Así que le dice que haga algo que no era permitido bajo las leyes humanas. Dios nunca dijo eso. Toma tu lecho, recoge y jala, y pronto lo ven los fariseos y los religiosos que andan con la camilla ahí. Ahora camino, Le dice, y en lugar de decir, ¿por qué estás caminando? ¿Quién te dio el milagro? Al menos que creyera en la tradición. Vino el ángel y te clavaste y ya saliste. ¿Por qué andas con la camilla en el hombro? Usted no se ha encontrado gente que cuando usted le cuenta que está viniendo a la iglesia, lo primero que le dicen es, pandereta, ya te pidieron el diezmo. En lugar de decir, vieras qué extraño, con razón me he dado cuenta que desde hace meses estás cambiando. Supuse que había sido a algún lugar. Porque le tenemos miedo a la sociedad, al rechazo. Pero para levantarnos de nuestra parálisis espiritual hay que romper con los esquemas estructurales y religiosos de esta sociedad. No nos queda otro. La gente que no conoce al Señor no nos va a entender nunca. No pretenda que este mundo lo entienda. Si usted anda buscando aprobación de este mundo en su crecimiento espiritual, se va a frustrar.
Porque ser cristiano es ser un retrógrado, estúpido, imbécil, que solo se le ocurre creer en una historia y viven por fe. Y que no cantan karaoke, pero cantan en la iglesia todos los fines de semana. El orgullo y las experiencias religiosas nos pueden destruir. Hay que darle espacio a las enseñanzas del Señor en nuestras vidas para experimentarlas. Así que te pregunto esta mañana, ¿cuál es tu excusa y por qué no te has levantado de ahí? ¿O me vas a contar tu historia? ¿O vas a creer la palabra? ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo vas a enfrentar el 2018? ¿Vas a llegar al final y vas a dar el mismo cuentito que has hecho? No estoy siendo muy misericordioso hoy, ¿verdad? Pero es para impulsarlos. ¿Qué vas a hacer? ¿Cuál es tu excusa? ¿A quién le vas a echar la culpa este año 2018 para no conquistar lo que Dios determinó en tu vida? ¿Para qué viniste a la iglesia? ¿Para qué tuviste un encuentro con Jesús? ¿Para volver al mismo lugar? Miren, Dios es tan bueno, tan misericordioso, que hay muchas cosas que no suceden en nuestra vida solo para que no nos acontezca algo peor. Ay, es que yo quiero esto y quiero lo otro y quiero aquello y quiero, le dice el Señor, no te lo puedo dar porque vas a terminar peor. No tienes la madurez para administrar lo que yo te voy a dar. Primero crezca, desarróllese espiritualmente, entienda por qué yo bendigo, para que cuando llegue la bendición usted sea un buen mayordomo. ¿Quieres ser sano? ¿Cuál es tu debilidad? ¿Cuál es tu estorbo? ¿Qué es lo que te impide levantarte de esa camilla? ¿Cuáles son las excusas que vas a poner? Mis hijos, mi esposo, el tiempo, el trabajo. ¿Qué? Cada vez que yo le pregunto a alguien ¿por qué no has vuelto a la iglesia? Tiene una excusa en lugar de ser honesto y decir no tengo ganas. Porque si tuvieras ganas, venís. Cuando uno tiene ganas de algo, lo hace. Pero cuando tiene ganas de excusarse, solo trae y pone una mampara y dice, esto es culpa de alguien. ¿Qué te impide caminar? ¿Qué te pide avanzar? ¿Qué te impide tomar la orden que Dios te ha dado y salir de tu condición? Casa de la misericordia. Dios misericordioso. Este hombre no tuvo que hacer nada de la ley para recibir sanidad. Nada. Solo un encuentro con Jesús. Y cuando Dios le dijo, levántate. Imagínese, levántate, toma tu lecho y vete. Es que no tengo quien me eche el agua. No, no te estoy diciendo que te eches al agua, que te levantes. No, es que no hay nadie que me levante. No. Y además le voy a decir, ¿y usted quién es? Otro le hubiera preguntado, ¿y usted quién es? Porque no lo conocía. Después en el texto dice que se lo encontró y le fue y le dijo a los religiosos, ya me di cuenta quién me sanó, fue Jesús. Pero tuvo un encuentro sobrenatural con la misericordia de Dios. ¿Qué vas a hacer con tu parálisis, cualquiera que sea? No se la tengo que recordar, cada uno de nosotros sabe cuál es. ¿Vas a mantener la misma excusa, el mismo argumento que has tenido por los últimos 10 o 20 años? ¿O vas a dejar de tener excusas y decir yo me levanto en el nombre de Jesús y comienzo a caminar para ser libre? Para pasar de la parálisis a la actividad, a una vida dinámica, pero con un propósito, con una razón, no volver atrás. Porque Dios no nos hizo libres para volver a esclavitud. Así que el Señor terminó esta secuencia de series preguntándote, ¿a qué viniste a Bethesda? ¿A qué viniste? Es la pregunta que te hago hoy.
Porque si viniste para ser levantado o levantada, hoy mismo lo vas a hacer. Solo tienes que tomar la palabra de Dios, creerla y activarla en tu vida. No necesitas nada más que la vara de un boyero para matar a 600 cuando Dios te ha ungido. No necesitas oro ni riquezas cuando tienes la fe. Tienes que ser perseverante con la palabra que Dios te ha dado y no dar excusas ni culpar a nadie más, sino asumir la responsabilidad de tu victoria y de tu parálisis, salir de ahí en el nombre de Jesús para su gloria y su honra. Y no le tengas miedo lo que va a decir la sociedad cuando te vea con la camilla caminando. Solo cuéntelelo como hizo el paralítico. Yo les voy a decir quién fue el que lo hizo y se llama Jesús de Nazaret. Y si quieres levantar tu camilla, te invito a que vengas conmigo también, por si acaso, porque eres un paralítico. Quien quiera que sea. Gracias por acompañarnos en Comunidad Paz. Te invitamos a compartir este mensaje y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube. También puedes seguirnos en todas nuestras redes sociales como Gente Paz o en nuestro sitio web paz.cr.